Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Cantemos el 157, hermano. 157. De Jesús el nombre guarda, herederos del afán. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre guarda, heredero de la paz. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán. Suave luz manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial en Jesús el Salvador. De Jesús el nombre tira, siempre fuerte y fiel, alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial es Jesús el Salvador. De Jesús el hombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz manantial de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial en Jesús el Salvador. Oremos. Bendito nuestro Dios, gracias te damos, oh bendito Padre, por poner frente a nosotros tu palabra, bendito y amado Padre. Gracias, Señor, por tanto, bendito y amado Padre celestial. Guía, bendito Señor, los labios de este siervo que tú has colocado aquí, nuestro hermano Simón Brito, para llevar este libro, Señor, libro que ha traído tanta controversia en la iglesia. Ayúdanos, Señor, guíanos, Padre amado, que la divina presencia del Espíritu Santo esté en él, Padre amado, y que sus palabras sean sencillas, dulces, bendito y amado Padre celestial, y de fácil entendimiento para cada uno de nosotros, Señor. Y damos a nosotros la retentiva, oh bendito y amado Padre celestial, para guardar cada una de estas palabras, más aún en nuestros corazones, pidiéndolo todo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a leer nuevamente hasta el versículo 8, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 8. Apocalipsis capítulo 6.
desde el versículo 1 al versículo 8. Dice Dios en su santa palabra. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal, que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, las gracias te damos nuevamente en este día, en estos momentos que nos ha permitido, Señor, que nos arrodillemos a los pies del Espíritu Santo y con reverencia podamos oír la voz de Él que nos lleva por estos caminos misteriosos, pero transparentes para el verdadero Hijo de Dios. Ábrenos, Señor Padre, el entendimiento a todos en esta mañana y ayúdanos con la bendición de lo alto y que seamos edificados en la gracia y conocimiento de nuestro amado el Señor Jesucristo. Lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Apocalipsis ha sido un libro siempre bastante problemático, como lo dijo el hermano en la oración, pero el que tiene interés de aprender actualmente lo que está sucediendo aquí en el mundo, actualmente en el mundo, en los 5 continentes y en los 4 puntos cardinales. Y aquí están en las escrituras las profecías y sobre todo esos evangelios proféticos que el Señor habló tanto y que nos puso en alerta para que el pueblo de Dios no viva descuidado. Qué lástima que hoy los predicadores se distraen en otras cosas tan simples y no le dan verdadera solidez a los miembros de cada asamblea. Por eso hay que muchas personas viven descuidados y desconocen muchas cosas de los libros de profecía que son importantes. Me decía un hermano que está leyendo el libro de Ezequiel, pero bueno, ese es un libro profético y habla de las 70 semanas para Israel, mientras que también encontramos las 70 semanas para Israel en el libro de Daniel. Y son 2 libros proféticos que el hermano que se interese y que esté estudiando debiera de leerlo. Sabe que muy pocos saben que las 70 semanas proféticas Dios se la dio a Daniel y a Ezequiel. Uno tenía 18 años y otro tenía 17 años cuando fueron llevados a Babilonia. Daniel fue llevado a Babel, la capital de Babilonia, y Ezequiel a Susan, la segunda capital de Babilonia. Y los dos estaban en distancia bastante, pero allí les llegó la profecía. Y cuando los hermanos que se interesen de leer, lo digo porque un hermano me llamó la atención, cuando estén entonces con el interés de leer el libro de Ezequiel, no se le olvide que hasta el capítulo 17 están las 70 semanas proféticas de Daniel, que Dios le dio a Ezequiel en el libro de Ezequiel.
Y acá en el capítulo 9 del libro de Daniel están las 70 semanas proféticas en una dualidad, tanto para Israel como para ¿quién? Para el mundo entero. Así que los hermanos que lean y no entienden, dice el Señor, pregunten a sus mujeres en la casa, dice la Escritura. ¿No es así? Así que siempre intereses, hermanos, deben de tomar interés porque los ancianitos ya estamos de paso, ¿verdad? Y los jóvenes que no aprendieron lo poco bueno que Dios nos dio, bueno, quedarán para pedir, llamar a Lola, como se dice. Bueno, este capítulo 6, que nos habla de estas 7 sellos, como lo repito siempre, no deben de olvidar la hilación, la coordinación que hay entre estos 4 jinetes, el blanco, el rojo, el negro y el amarillo. Y hablamos la semana pasada del negro. ¿Y qué era lo que presentaba el negro, el caballo negro? El jinete que va por el mundo entero, por los 4 puntos cardinales, regando ¿qué? Hambre, inflación. Fíjese que Dios es tan misericordioso con su pueblo universal que le está haciendo ver lo que nunca el pueblo había visto tan cerca de la profecía y de la venida del Señor, porque mira, lo que es el mundo entero, hay incendio por... Oye, ¿y qué significa? Yo lo dije la semana pasada, pero lo repito. Hambre, porque la tierra se está dañando. Y claro, y para volver a preparar la tierra, eso se lleva años. Lo dije la semana pasada y lo repito, 10 y 15 años. Ahora, los pocos países que están produciendo, ¿qué pasa? No es suficiente para suministrarle ni en regalo ni en venta a los otros países. ¿Por qué? Porque mira, como lo dijo la India, mira, nosotros tenemos una reservita, pero como ellos son 1.450 millones de habitantes, esto es para nosotros nada más. No le podemos vender como antes vendía. Y cada estado, oiga bien, cada país está, ¿qué? Por eso fue que yo les dije a ustedes, léanle las 10 plagas de Egipto. Porque ¿qué hizo Josué? ¿Qué aprendieron? Almacenarlo en los momentos buenos para que cuando vinieran los malos pudieran reserva. Fíjate que Faraón tenía una cantidad de siervos y técnicos agrónomos y de todo, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, no sabían qué hacer y cómo administrar lo que tenía y lo que venía. Y Dios con tiempo llevó a esa tierra, a ese jovencito José, de 17 y 18 años, ¿verdad? Y era necesario que José aprendiera por donde Dios lo pasó y lo pasó y lo pasó. Y siempre hay repetido 2 veces, 3 veces, dice, y Dios era con José, y Dios era con José. Cuando llegó el momento que lo presentaron, como todos saben, delante del faraón, después que él concluyó, que le dio la fórmula de las 7 vacas gordas y las 7 blancas, entonces dijo Faraón, ¿en quién más hallaremos sabiduría? Este joven tiene espíritu de sabiduría. Entonces fíjate, un hebreo, una persona en una tierra extraña, llegó a ser el tercero después de Faraón. ¿Por qué el tercero? Porque siempre, sí, claro, la reina viene, no puede, tenía que ser el tercero. Entonces, ¿qué pasó? Oye, mira, aquel hombre, Dios lo llevó y llegó a ser el gobernador de todo Egipto y gobernador de toda la tierra, porque Egipto era en aquel entonces el segundo imperio que gobernaba al mundo entero, aquel mundo pequeño que todavía no estaba desarrollado en las demás naciones, ¿no? Pero fíjese, Dios es tan sabio que en esos momentos nos habla en José y en el faraón y su siervo de lo que había también de pasar ahora en el presente. Y todas las naciones, como yo se lo dije 2 veces, pero me gusta repetirlo porque como
sé que hay algunos un poquito olvidadizos, ¿no? Entonces fíjate, dice que ellos venían a comprar, y venían a comprar, y bueno, porque en Egipto había en abundancia. Pero ¿qué pasó? Que Dios llamó en toda la tierra, llamó ¿qué? Una cosa que los obligó a ellos a ir a Egipto a comprar. Había hambre. Hambre por toda la tierra. Hambre por toda la tierra. Y la reservita que tenían todos los habitantes fueron comprando y comprando. Pero una vez que se les acabó el dinero, porque ya no producían nada para poder vender y recuperar el dinero invertido en alimentos, ¿qué hicieron entonces? ¿Leyeron ustedes? Primero vendieron las propiedades. Y después que vendieron las propiedades, vendieron la tierra también. Y todo pasó a ser mano de ¿quién? Y por último, ¿qué hicieron? No, se entregaron como siervos a Faraón. Entonces José llegó a ser señor de toda la tierra. Y el Faraón era el primero, pero José era el tercero, señor de toda la tierra. Pero fíjense cómo nos habla Dios en las Escrituras. ¿Acaso que eso no está pasando actualmente? ¿En qué forma lo ven ustedes? ¿Por qué? Porque llegará el momento, como yo lo dije la semana antepasada y pasada, que llegará el momento que se va a levantar este emperador mundial y este hombre de pecado, el caballo blanco con el caballo rojo y el negro, ¿verdad? Y unirán una trilogía, ¿no? Y después de eso, ¿qué pasará? Le están quitando, a que entiendan, hermano, le están quitando ¿qué? A la nación. Oigan bien esto, fíjense, actualmente, ahorita, en estos momentos hay una nación en Europa de donde el gobierno llegó y se apoderó de los ahorros del pueblo. Oye, ¿cómo que se llaman? Por ahí cerca de Escocia, a Finlandia, fíjense usted, y no pueden disponer. Así mismo va a pasar en el mundo entero. Todo el ahorro que tengan en la población, en los bancos, llega el momento que, de acuerdo a la constitución del gobierno, de las nuevas constituciones que están preparando los gobiernos de izquierda, ¿qué harán? Y entonces no se puede disponer. Entonces, ¿qué resulta? Que la gente no se dan cuenta que tarde o temprano toda la población, claro, después que Dios nos haya, el emperador se apoderará de toda la riqueza del mundo entero. Y cuando la gente no tenga capital para comprar, ¿qué harán? Se venderán entonces al emperador mundial o al hombre de pecado, dirigido por ¿quién? Entonces quien no tenga la marca en la frente y en la mano no podrá comprar. Entonces, ¿qué resulta? Que la gente dice, que eso es mentira. Dice Dios, todo cuanto Él ha dicho en las Escrituras, cumplimiento tiene, pero eso sí, a la hora que Él dice, a la hora que Él señala. Por eso nosotros, los cristianos, hermanos, debemos de cumplir lo que el Señor nos manda, orar. Porque el Señor siempre ha permitido que mande más hermanos que, por ejemplo, tenían más potestad para que José. Tú sabes que Dios le dio al hombre el señorío, la autoridad, en un pacto sagrado. Le dijo, crecéis y multiplicad la tierra y enseñoread de ellos, y colocó al hombre como el sexto elemento, señor de todas las creaciones, ¿verdad? Y le sometió todo. Pero una vez que el hombre violó ese pacto con Dios, ¿qué pasó? Juego del béisbol. El diablo le ganó ese juego de pelota a Adán y Eva, se lo ganó. Así tan simple. Todo lo que pasó de ahí en adelante, el diablo tuvo señoría en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En 3 posiciones el diablo gobierna el mundo entero. Se lo ganó a buena lid, ¿entiendes? Porque
el hombre, dice la Escritura, que el hombre era super ¿qué? No, super ¿qué? Inteligente. Dios hizo al hombre sabiendo, que eso significa hábil, diestro y ¿verdad? Conocido. Y era un santo que no había conocido lo que era malo, pero estaba en un nivel de crecimiento. Y además era todos los días, todos los sábados de descanso, venía Dios a hablar con él. Y veía a Dios y Adán y después Eva veían toda aquella corte que bajaba con Dios en ese día de descanso. Dice que en el calor del día bajaba Dios allí a hablar con su criatura y aquella criatura le explicaba, ¿verdad? Señor, hice esto, hice el otro y el otro. Y él lo veía como se desenvolvía el hombre delante de Dios sin pecado y Eva sin pecado. Llegó el momento que el diablo estaba estudiando eso. El diablo llega el momento que, bueno, nos tienta como le pasó a Adán y Eva. ¿Entiendes? Y Adán perdió el derecho de tener el señorío. ¿Entiendes? Y entonces, quien tiene el señorío hasta cuando el Señor venga, hermano, es Satanás. Por eso es que como Dios lo dijo y lo anuncia en la profecía, tiene que cumplirse todo eso, ¿me entiendes? Y los 7 años, que yo estoy hablando de las 7 semanas proféticas, es donde Dios prometió en toda la Escritura derramar, ¿qué? Juicio sobre la humanidad. Pero oigan bien, sobre una humanidad que no es salva, que es incrédula y que le da la espalda a Dios en esa época tan mala. Más aún todavía, dice la Escritura, que lo vamos a ver, que el hombre en esa época se va a dedicar más a invocar miles y miles de ¿qué? De demonios. Y dice que los demonios se apoderaron del ser humano y del mundo entero. Tan es así que en capítulo 14 Dios tuvo que mandar un ángel proclamando, teman a Dios, ¿verdad? Teman a Dios y denle gloria, porque el servicio demoníaco en el mundo en ese entonces será tan grande que él dijo al Señor Jesucristo, tiempos que no fueron. Si nosotros leemos el capítulo 5, 9 de Marcos, cómo vemos que un solo hombre tenía tantos miles de demonios, ¿verdad? ¿Cuánto será aquello, como dice la Escritura, ¿no? Que el cielo, el diablo con sus ángeles será derramado sobre y los que están en el abismo serán, y se unirán todos en la tierra. Ay, dice la Escritura, ay de la Escritura, ay de los moradores de la tierra en aquellos días. Por eso es que Dios dice, mientras haya salvación, procura entrar por la puerta de salvación. ¿Viene? Eso es grande, hermano, eso es horrible. Y nosotros, conociendo estas cosas, debemos tomar más interés de predicar que algunas personas, mira, antes de que venga el día de la condenación, de la cual ya no podrás encontrar más oportunidad, arrepiéntete, acepta al Señor, porque ya el tiempo se está acortando. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Una de las cosas que estamos viendo actualmente es que la carestía de la vida del caballo negro está arrojando en el mundo entero hambre por toda la tierra. Bien, y claro, cuando el hombre vea que perdió ya sus ganancias, mira, nos damos cuenta que los mismos Estados Unidos con su poderío tiene varios estados, siendo uno de los países, él y Canadá, que tienen tanta agua en el mundo. Hay varios estados que no tienen agua en los Estados Unidos. ¿Estamos viviendo ese caballo negro ya? Se está asomando, eso lo dije, se está asomando ya en el mundo entero. Y el Señor dice, cuando veáis estas cosas, levantad la mirada hacia arriba, porque vuestra redención está cerca, hermano. ¿Qué es la redención? Que vuestra redención está cerca. Nos viene a arrebatar. Redención significa redimidos en toda la totalidad para subir y ser librado de este cuerpo de corrupción, ¿verdad? Y de este mundo de corrupción para estar en la presencia del Señor. Eso se llama también redención, redimir, ¿verdad? Para siempre. Bien. Actualmente tenemos tanta tecnología de publicidad, bueno, estamos comprendiendo cómo está el mundo tan corrupto. Y es que si nosotros retrocedemos al principio del mundo, dice ya el capítulo 5 y 6 de Génesis, que Dios vio
¿Y qué dice? Oye, no, cómo se corrompió la raza que Dios creó delante de él. Entonces, Dios en su Trinidad, fíjate que Dios dice, destruiremos, bajemos y destruyamos esto, y así es, en Trinidad, en plural, lo dijo yo. Bien, entonces están cosas. Si en el mundo primitivo aquello le desagradó a Dios, ahora ver que ya se está llegando al clima, ¿verdad? Entonces, hermano, el Apocalipsis es un libro que despierta más el hambre, el deseo de conocer los tiempos y conocer nuestra época y darle valor a lo que el Señor hizo con nosotros, a lo que somos, cuando estamos en una reunión disfrutando una hora de oración. Y ahora que digo de oración, hermano, ¿sabe que nosotros no les damos importancia a la hora de oración, a los 20 minutos de oración? ¿Sabe que los judíos, qué hacen los judíos en el muro de la lamentación? Aunque Dios no lo está oyendo, porque dice las profecías, y clamarán y repetirán, rezarán, dirán, y Dios no. ¿Por qué? Porque violaron los 4 leyes de Dios, de acuerdo al primer capítulo, el segundo capítulo de Deuteronomio. Y yo los aventaré por toda la tierra. Y por más que clamen, yo no responderé. Sin embargo, en el pacto palestino, que lo vimos en el capítulo 30, se va a desarrollar un poquito más. Y el pacto davídico, Dios le prometió a toda la diáspora judía, ¿qué le prometió? No los abandonaría y les daría, ¿qué? Un bien siempre. Por eso es que los judíos tienen siempre la protección y la bendición de Dios. Y cuando un judío agarra un clavo se le convierte en oro enseguida, ¿verdad? Porque esa es bendición de Dios, bendición de Dios. Entonces, ¿qué resulta? Que el cristiano en este muro de lamento, porque debiéramos llevar estos 20 minutos, el muro de lamento, ¿entiendes? Yo veo muchos hermanos que vienen una sola vez y no oran nunca. ¿Por qué? Porque algo le está pasando en su vida privada. Tiene uno que mandarlos a orar. Tiene uno que pedirle que ore. Fíjate, las hermanas vienen con una necesidad. Entonces todo lo tiene que hacer el pastor. Y eso no está permitido en la Escritura. Sí está permitido, pero siempre que haya, lo explico. ¿Qué pasó para que me entiendan? ¿Qué pasó con Moisés y Aarón? Cuando Dios se reveló a él. El uno ayudó al otro, ¿verdad? Moisés se excusó, pero yo no te preocupes, tienes tu hermano Aarón que tiene 83 años, él te va a ayudar. Y a su vez, Aarón le decía a su hermana, bueno, hermana, tú te ocupas, María, ¿no? De los cantos y dirigir. Bueno, sí, era una trilogía que Dios tenía allí, 2 hermanos y una hembra. Entonces, ¿qué resulta? Que ellos ayudaron el culto antiguo. Dios hablaba a Moisés y Moisés le transmitía a Aarón y Aarón a María. Y así funcionó el culto antiguo y así fue Dios, nos dio un ejemplo. David, cuando reinó 40 años, él vio que había una deficiencia en el templo, no en el templo, sino en el tabernáculo. Y él se dio cuenta de que hacía falta instrumentos y creó David. ¿Cuántos instrumentos? Más de 64 instrumentos musicales, ¿verdad? Con la ayuda de los músicos, porque David Dios le dio de la música, entre muchas habilidades y cualidades. David tenía el don de la música. No se le olvida que desde el pequeñito era plit, 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 con el arpa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que David, con eso, Dios lo preparó y lo puso allí. Además, ¿qué hizo David, hermano? Preparó un coro de 24, inicialmente, música, mujeres y hombres, de los cuales los 7 sabios elogiaban que era un coro. Dice que eran hombres y mujeres con unas voces dulces que alababan a Dios. Sí, porque claro, él escogía lo mejor. Entonces, ¿qué resulta? Que esa es una cadena que Dios implantó con el Espíritu Santo. Cuando vimos más adelante en el libro de las Crónicas, Dios delegó en cada tribu, oigan bien, en cada hogar, en cada tribu, el cabeza, que siempre los sábados que iban al templo tuvieran participación en el culto. ¿Han leído eso? ¿Qué pasó cuando Zacarías quedó mudo? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron los demás?
Porque le tocaba, de acuerdo a la ley levítica, a cada familia le tocaba quemar perfume, llevar la alabanza, llevar la adoración, hacer el servicio en el templo, no uno solo. Era una cadena de sucesión, hermano. Eso es lo... Sí, yo lo digo esto porque, oiga, en una congregación el pastor no puede ser absolutamente llevando todo. Sí, hay que aprender la palabra y principalmente Dios le da conocimiento y luz al pastor que lleva la palabra, pero los demás adicionalmente tienen el derecho de prepararse y superar ¿a quién? Al maestro. ¿Cuál es el maestro? Al pastor. Sí, así sucede. Dios es muy grande, un tremendo maestro que nos ha dejado. Y algunas personas, no, el pastor, no el pastor y el pastor, no el pastor y el pastor. Oye, por eso es que el pastor se, ¿qué? No, ¿qué? No, se cansa, no, ¿sí? No, el ego no. Y entonces tú ves esos pastores de congregaciones, hola, ¿cómo? ¿Ya? Y entran por ahí y no le dan la mano a nadie y no saludan a nadie. Entonces eso no es así, eso es la asamblea de los hombres. Y muchas personas que son asalariadas, que les gusta esto, ¿verdad? Entonces sí, claro, por eso es que el bendito diezmo ha corrompido y el Señor eliminó eso. En la nueva dispensación Él eliminó esa codicia, esa avaricia que llegaron los hombres. Bien, fíjate que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9 no dice que Dios bendice al que da, al dador alegre. Ajá. Entonces, si vemos el contexto en Lucas 18, dice que una viejita no tenía sino media pullita. Y entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que ve Dios, que sí, eso le salió a él del corazón. Un hermano se dio cuenta, mira, el frente está muy sucio y me trajo una perolita de pintura. Así es, se llama, ¿qué? El dador alegre, el hermano que ve, mira, el hermano que ve las necesidades y provee, ¿entiendes? Hablando de todas estas cosas, estamos viendo, ¿no?, que lo que nos ha llevado a nosotros el caballo negro, ¿no? Es decir, lo que está sucediendo en el mundo entero. Y como el mundo entero está quedando sin bienes, ¿verdad? No hay agua, ¿verdad? No hay agua. El agua es uno de los recursos naturales que necesita la humanidad, porque nosotros tenemos el 70% de ¿qué? Necesitamos agua en nuestro cuerpo, lo demás es solidez, ¿verdad? Entonces resulta que Dios le está haciendo al hombre, te voy a apretar el tornillo, ¿dónde? Y ustedes no han recibido, hermano, la respuesta de cuando uno le habla el evangelio a alguien que dice, oye, pero tu Dios sí es malo, como hay tanta necesidad en el mundo y como hay tantas cosas así, pero Dios tiene las manos extendidas diariamente hacia esas pobres gente indigente, enferma, de todo, pero nadie quiere, ¿no? Todo el día te he llamado y no has querido. Entonces, si uno le habla, háblenle a esas personas que están ahí muriendo, se llama recogiendo de los containers, hablen del evangelio, sí, hombre, mira, tu Dios, no, que va. Entonces, eso sería echarle como qué, porque no la van a aceptar. Entonces, por ahí pasa mucha gente y ¿qué va? Ustedes los evangélicos, ustedes son ricos, ustedes vienen como si fueran para una fiesta, me lo han dicho muchas veces. Ustedes vienen vestidos como si fueran los hijos de la reina de Inglaterra. Claro que somos hijos, pero ¿cómo van a entender esa persona eso? Bueno, entonces ¿qué resulta, hermano? Que el agua es importante para Dios y sin embargo Dios no ha dejado de... Y hay agua en abundancia. Las 3/4 partes de la tierra es agua en abundancia. Ahora, que el hombre no haya usado la inteligencia para canalizar esa abundancia a su favor es otra cosa, ¿verdad?
Esa es otra cosa. Que los chinos saben que le va a llegar una hecatombe, una tercera guerra mundial, y tienen más de 14, según tengo entendido, 14 ciudades subterráneas con todo. Ellos creen que se van a escapar, ¿verdad? Porque ellos son el Go. El Magog es Rusia y el Go es China. Y ya sabemos lo que dice la profecía. Y cuando leamos siempre el Go y Magog, sepamos que Dios los va a tomar a ellos. ¿Por qué Dios habló siempre? A ver quién me dice. ¿Por qué siempre Dios habla así en una forma de ira y de autoridad para destruir a Gog y Magog? ¿Quién me dice cuál es la causa? Que hayan leído bastante y sepan que ustedes son más sabios que yo. Una causa porque Dios escogió a Gog y a Magog y lo sentenció hace 2800 años. Claro, yo siempre les he dicho que lean desde el 35 hasta el 39 del libro de Ezequiel y van a captar por qué Dios. Pero también es bueno que los hermanos que dicen que están estudiando teología en los seminarios estudien lo que se llama geografía bíblica y genealogía bíblica, que eso es importante y eso capacita al creyente como predicador para que conozca de dónde descienden los tres hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, y el cuarto hijo que se llama Cus, donde salió la raza negra. Entonces eso es bueno que los hermanos de esta congregación lo estudian y lo sepan. Bien, entonces ¿qué resulta? Agua para todo el mundo no existirá, pero vamos a leer en sí por fin, vamos a detallarlo un poquitico. Y mira aquí un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muérete, y el infierno le seguía. Oye, ¿qué le dijo Dios a Adán? El día que de él comiere. Ahora, yo creo al hombre que viviera para siempre. ¿Por qué siempre el hombre ha tenido que ver con la muerte? Fíjense ustedes lo delicadísimo es que desobedecer la palabra de Dios, ¿verdad? El día que de él comieres, morirás. Ahora, ¿cuántas cosas? Ayer oí un hermano que citó Santiago 4:17. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno. Ajá. ¿Qué le dijo entonces Dios a Adán y a Eva? El día que de él comiera, porque ella se lo repitió a Satanás, pero sin embargo no le bastó la palabra. Oigan bien, muchas veces no basta tener la teoría del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Que el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, la teoría, a Dios no le agrada la teoría. Por eso que no seamos oidores sino hacedores. Claro que José tiene él es un tipo del Señor Jesucristo salvando a la humanidad, pero Dios tomó a José para enseñarle a aquel país idólatra, ciego, ¿verdad? Y como era el segundo cabeza de imperio que gobernaba en el mundo entero, porque los reyes egipcios, ¿verdad? Ellos gobernaron al mundo 1800 años después de los asirios, que fueron el primer imperio que gobernaba aquel mundo pequeño. Fueron derrotados por los egipcios, y los egipcios, que se llaman los reyes pastores, gobernaron al mundo entero de aquel entonces, que se iba desarrollando poco a poco. Entonces, claro, Dios, como le dio a ellos en abundancia de todo lo que necesitaban las otras naciones, Dios envió con tiempo allí a José, porque José era el camino que iba a preparar a la nación de Israel. No existía la nación de Israel. Entonces, a través de José era que Dios iba a transmitir la bendición a Jacob, y Jacob iba a ser el padre de las 12 naciones, de las 12 tribus que iban a formar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no existía, pero estaba en la mira de Dios. Entonces era necesario que Dios lo llevara a Egipto. Allí se multiplicaron como arroz. Entonces, claro, Dios lo sacó en 430 años, ¿no? Entonces, claro, eso era plan de Dios para lo que tenemos nosotros. Y de ese pueblo salió ¿quién? El Señor Jesucristo. Pero observemos nosotros que
Dios siempre agarra una potencia para favorecer a su pueblo. Y actualmente, como estamos hablando de este caballo negro que dejó una estela de miseria y de parte, de acuerdo a lo que Dios le está hablando aquí, el ángel a Juan, dejó una estela en el mundo entero de hambre y de escasez de agua y de guerra y de miseria y de todo cuanto nosotros podíamos escribir. Tan es así que nosotros no alcanzamos de hacer una estadística de todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Tendríamos que ponernos entonces en la computadora y buscar entonces todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Ah? Nos volveríamos locos. Pero con leer la Escritura y esto nos damos más cuenta, ¿verdad? Y el Espíritu nos abre aquí el entendimiento. Ahora que resulta que cuando eso sucede, que Juan está viendo lo horrible que va a pasar en el mundo entero, el caballo le pasó el guante ¿a quién? El caballo negro al caballo amarillo. Pero el caballo amarillo, o sea, el jinete, pues, el jinete, porque lo importante es que nos fijemos en el hombre blanco, es decir, el emperador mundial que va a gobernar al ejército mundial. Y después va a gobernar todo lo que él va a tener, medicina, dinero, comida y agua, para someter a quién, a toda la humanidad que en aquel entonces no fueron salvas. Y entonces viene el cuarto lugar a tomar el lugar peor, de la cual habla las Escrituras, la muerte, ¿ya? Y como Dios le dijo al hombre, la muerte, ¿verdad? Si el hombre tomara en cuenta que por qué Dios hizo al hombre a imagen y semejanza y vio Dios lo que había hecho era bueno, ¿por qué entonces Dios tuvo que sentenciar al hombre a morir, ¿verdad? ¿Ah? La desobediencia, siempre tomemos en cuenta la desobediencia a Dios. Ayer hablábamos de eso. Es muerte, la paga del pecado, y Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al hombre, a la raza humana. Bien. Entonces resulta que, observen bien, la desobediencia a Dios en cualquier cosa, hermano, Dios no perdona. ¿Me están entendiendo? Dios no perdona, sino que Dios primero aplica ¿qué? La sentencia, como lo acaba de decir. Dios decretó que muera el pecador, pero el pecador, buscando misericordia, buscando el bien de Dios, si se arrepentiere, esa morirá. Bueno, fíjese que en el capítulo, creo que es el 12 de Deuteronomio, donde Dios presenta 12 bendiciones y 12 maldiciones. Escoge hoy. Y Dios le dijo, escoge hoy o la vida o la muerte. O la vida al hombre. ¿Y qué escogió el pueblo de Israel? La muerte. ¿No ha pasado también con algunas personas que se entregan a desobedecer a Dios y entonces les va mal? A medida que la persona desobedezca a Dios, les va mal. No es que Dios quiere enseguida fulminarlo, sino que Dios le da instancia, que se arrepienta, vuélvete. Los profetas menores, hay mucha esa expresión, vuélvanse a mí, regresen hacia mí, vuelvan porque pereceréis en vuestros pecados. Ya Dios se lo había prevenido al pueblo allá en Deuteronomio 32. Sabe que vuestros pecados te alcanzará tarde o temprano. ¿Viene? Y lo que tú sembrares, eso. Entonces, la muerte, hermano, el hombre tiene que terminar. Y cuando nosotros vemos, estudiando aquí el Apocalipsis, vemos que terminó por fin el capítulo 22 del Apocalipsis. Y dice Dios que terminó Dios cuando el Señor viene en caballo blanco con su iglesia a establecer su reino. Dice Dios que quita el enemigo, pero después que pasan 1000 años, ¿qué pasa? Dice Dios que cuando el diablo es suelto y cuando el hombre de pecado se une nuevamente al diablo, que repite nuevamente Gog y Magog, ¿qué hace Dios? Elimina a la raza humana
en cuanto al cuerpo. Fíjese, elimina a la raza humana en cuanto al cuerpo, ¿verdad? Porque el alma que no obedeció a Dios quedó, ¿qué? Condenada, y lo vemos ahí en el mismo capítulo. Y todo el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de la muerte. Entonces nos damos cuenta nosotros qué horrible es no tener la paz de Dios, ¿verdad? No tener la paz de Dios, no tener la salvación. Oye, no estar seguro de la salvación y sabiendo que Dios nos previene. Sabe que de cierto morirás. Oye, eso es horrible, hermano. Eso es horrible. Y la muerte es una de las cosas que va a purular, o sea, va a avanzar en todas las 4 partes. Aquí dice las 4 partes de la tierra, la muerte por todas partes. Y dice más adelante, cuando vayamos leyendo, dice que en ese momento el hombre se va a entregar tanto al satanismo, a la vida de demoníaco, para llevarla siempre delante de Dios, que Dios enviará entonces lo que el hombre sembró en esa gran tribulación, y la gente que no son salvas desearán que habrán hombres y mujeres que se lanzarán de los edificios más altos, pero caerán en la tierra. ¿Y qué? Caerá despedazado, pero no, la muerte no irá. Ahí quedará llorando hasta que venga. Bueno, mátelo y láncelo al lago de fuego. Porque el que intenta matarse, ¿qué pasa? Viola la ley de Dios también. Eso es peligroso. Sí. Este caballo amarillo, si nombra al jinete, dice que el jinete es la muerte, justamente. Claro. Pero fíjese usted, el jinete que montaba el caballo, no solamente este tenía una gran espada, ¿no? Sino que también que dice que él era panadería, como dicen, ¿no? Él era panadería ¿de quién? El infierno. Esto no es que el infierno viene, ¿verdad? El infierno, claro, el Hades y el infierno son 2 ángeles malos. ¿Cómo se sabe que son 2 ángeles malos? Fíjense que Dios usa para todos los eventos mortíferos de esos hecatombes negras como las que vimos allí en las 12 plagas. Dios ha usado siempre al Hades y a la muerte. Ahora, pero fíjense ustedes, ¿por qué este caballo, la muerte, por qué la muerte está montando, va un caballo, por qué la está acompañando? Vamos a leer, abran su Biblia y busquen el primer capítulo, versículo 18. Apocalipsis 1:18. Que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, el Señor está aquí abriendo los sellos, los 7 sellos. Ahora, Él dice que Él tiene las llaves. Ahora, ¿por qué este caballo amarillo lleva entonces, lo acompaña y tiene ese nombre, el infierno y las llaves, y la muerte, perdón, y el ángel de la muerte? Son 2 que van ahí, son 2 ángeles malos. ¿Se escaparon del infierno esto o fue con la autoridad del Señor? Él, como es, Él dice, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Como Él está en ese momento, oigan bien, decretando juicio para los que no fueron salvos en la gran tribulación, que son juicios de destrucción para los incrédulos y para el mundo que Dios creó con todas aquellas cosas que vamos a ver muy detalladamente con las 7 copas. Ahora, ¿por qué entonces estos 2 ángeles mortíferos se montan en este caballo amarillo acompañando al jinete, ¿verdad? Y le seguía ¿quién? Esos 2, el Hades y la muerte. Ahora fíjese, el Hades es símbolo ¿de qué? Del infierno, y la muerte iba recogiendo todos aquellos que se rebelaron, que blasfemaron, que destruyeron el mundo de Dios, y a medida que se unieron con la bestia y fueron a la guerra y se murieron de hambre, bueno, Dios no los va a dejar
todos por ahí regados, sino que empieza a recoger muertos. Aquí dice por las 4 partes de la tierra, ¿no dice allí? ¿Ve? Y fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Aquí en otras partes había hablado Dios las 3 partes, pero ahora significa aquí los 4 puntos, es decir, que no habrá sitio donde no haya ¿qué? Muerte. Ahora, pero ya una pregunta, un paréntesis. Si acaba de decirte que se van a lanzar y no morirán, ¿cómo van a morir? hay algunas cosas que debemos tomarlas conforme está escrito. Llegará el momento cuando aquí el Señor está decretando los sellos y la muerte anda por el mundo entero. Ahora, Dios verá en ese momento cuando algunas personas demasiado llenas de demonios, porque lo hay como el endemoniado de Gadara. Habrán personas que invocarán el poder absoluto del diablo en sí. Habrán otras personas que temerán a Dios, pero no son salvos, sino que temen que Dios es el creador. Y como hay oposición a esta bestia, aquellos que se burlaron, que blasfemaron contra Dios y no quisieron hacer su santa y bendita voluntad, y bueno, y se unieron con la bestia, bueno, están viviendo, pero habrán otros que le negaron el atributo a la bestia. Y aquellos, hermanos, les digo sinceramente, morirán de hambre, morirán de peste, oye bien, morirán de peste. Y a eso, bueno, que la muerte tiene que recogerlo. ¿Y a recogerlo a dónde los envía? Al infierno. No quisiste, tanto que extendí mis manos día y noche y no quisiste. Bueno, ahí está lo que tú tienes. Esa muerte que venga, miren, oye, les digo sinceramente, que serán para aquellos que aún aquí, oyendo el Evangelio y no quieren nada con el Señor Jesucristo, los sorprendió el arrebatamiento. Bueno, ya eres condenado. Claro, ya en el capítulo que entra veremos cómo Israel va a ser salvo y cómo los 144,000 van a ser salvos. Pero ¿en qué sentido dice la Escritura que todo Israel será salvo? Eso lo explicaremos nosotros cuando lleguemos al capítulo 7, ¿verdad? Bien, pero tengan cuidado, mira, la peste es tan grande. Yo traje aquí una carpeta de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Aquí, pero mira, desde que el mundo es, concha, no, mira, pero fíjate tú que, mira, aquí dice la Organización Mundial de la Salud, que la primera peste, bueno, estos son muchos, eso no lo voy a leer, pero se lo voy a decir, no, estos son muchos. Dice allí la Organización Mundial de la Salud que la primera peste, y la Escritura lo registra, bastante, y la historia de aquel entonces lo registra. La primera peste que se desarrolló en el mundo entero era la viruela. Lo sabían ustedes, ¿verdad? Todos lo sabían, ¿verdad? Ay, qué bueno, ¿verdad? Mira, cuando esa peste se desarrolló en el mundo entero de aquel entonces, era una fuerza de un virus, de una peste, de unas bacterias que le desprendía la carne como la ébola a la gente y le quedaban, después que sanaban, les quedaban los huesos. Cosa que como no había penicilina, no había medicamento moderno como los de ahora, entonces claro, aquella gente, bueno, y fue una peste que según dice que después de, fíjate que ahí lo dice la Organización Mundial de la Salud, oigan bien, que cuando los griegos 430 años antes del Señor Jesucristo idearon cómo buscar fórmula, fue como entonces empezó la viruela a bajar un poquito. Y sin embargo, hasta el año 1968 fue cuando la organización, no 1968 ahora, fue cuando la Organización Mundial de la Salud paró la viruela, la aguantó, no la eliminó. Ahora, ¿qué pasó? Que la viruela nuevamente ha resurgido y le dieron otro nombre. ¿Cuál es? La viruela del mono. Y lo hemos visto lo horrible que es eso. Eso es horrible.
Y esta caballo amarillo anda actualmente porque Dios dice en su profecía, lo dijo el Señor Jesucristo, guerra por todo y rumores de guerra, y aún no es el fin, pero habrá también hambre. Y después del hambre, ¿qué? Peste. No dijo una sola cosita, sino una variedad. Podemos decir que toda esta enfermedad y estas pestes que estamos viendo ahorita han resurgido de la ya, pero todo por la desobediencia al hombre, el pecado del hombre, porque el hombre actualmente, fíjense ustedes, el hombre actualmente tiene tanto conocimiento de tecnología y de sanidad, pero el mundo está inmundo porque la gente actualmente no busca la higiene. Si nosotros leemos el libro de Levítico, Dios hacía mucho énfasis y le decía a Moisés que haya sanidad, que haya limpieza, que no coman esto, que no coman conejos, que no coman puercos, que no coman esto. Todo eso transmite a través de la sangre las enfermedades. Y la mujer tenía que tener observación sobre su cuerpo y el varón igualmente. Incluso Dios diseñó un turbante, una batola y unos zapatos. ¿Para qué? Para que todos los sábados, cuando era alabar a Dios, cada quien se bañaba con jabón, cada quien se lavará con agua y jabón y se vestirá y vendrán a mi presencia. ¿A qué? A rendir culto a Dios. ¿Bien? No como se presenta mucho, para que vean que yo soy peludo, tengo el pelo, soy muy fuerte, ¿no? ¿Verdad? Y con unos choles y unos cholecitos por la rodilla y unas apargaticas, yo no sé qué, o unas cholas y eso es rebelión contra Dios. Eso es pecado contra Dios. Y bueno, entonces ha crecido actualmente. En vez del mundo ser más educado, más civilizado, dijo Dios y no se equivoca, el mundo va más todo de mal en peor, espiritualmente y moralmente. ¿Quién tiene moral ahorita? Solamente hay una excepción en el mundo entero que Dios llamó la sal y la luz. Nosotros somos la diferencia. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que eso siempre uno cumple con los requisitos que manda Dios. Bien. Ahora la peste, las enfermedades se transmiten ¿de quién? De uno a otro. Y los hospitales ahorita están contaminados. El diablo, este príncipe, este Hades y esta muerte son dos ángeles malos que están manejando y que lo estamos viendo y que va por el mundo entero. ¿Por orden de quién? Del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. Y el infierno le seguía. La muerte y el infierno le seguía. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad con las bestias de la tierra. ¿Por qué las bestias de la tierra? Porque el Señor Jesucristo le está mostrando al ángel y el ángel le está mostrando a Juan, el cielo, para que escriba eso, con las bestias de la tierra y mortandad con las bestias de la tierra. ¿No se han dado cuenta ustedes? Oigan bien, mira, que la escasez de agua, de alimento en todos los niveles afecta al ser humano y a las bestias. ¿Y qué sabor va a encontrar más exquisito que comer las bestias? Los seres humanos, así, eso se volverán contra las personas que no son, ¿qué? Porque serán objeto de ¿qué? Posesión de ¿qué? El demonio va a utilizar aún todos esos elementos que tenga y se los van a utilizar. Claro, porque eso es parte del castigo del hombre. Eso es lo que invocó el hombre. Y las bestias, como no tienen agua, porque más adelante cuando ustedes vean, dice que un ángel derramó su copa y el sol fue herido y se oscureció el mundo entero. O las cuartas partes, las tres partes de la tierra. Y después de eso, una copa fue lanzada, que eso lo veremos más detalle, sobre la fuente de los ríos y del mar, sobre todo el mar. Ahora, lo veremos más adelante ya, eso es muy detallado. Pero ¿qué pasó? El agua se convirtió, si usted lo leyeron, las 10 plagas de allá de Egipto, en sangre. ¿Quién tomaría agua con sangre o con sangre?
Las bestias aún les repudiarán eso. Ahora, como lo he dicho aquí bastante, el ser humano tenemos un poquito de ¿qué? De agua en el cuerpo humano. Entonces, habrá el canibalismo y el bestialismo se existirá, hermano. Y eso será horrible. Y eso es castigo para el hombre, porque eso es lo que el hombre está invocando. Y gracias a Dios que nosotros, hermanos, no pasaremos por eso, hermano. Gracias a Dios, hermano, no pasaremos por eso. Y con las bestias, Dios muchas veces usó eso para castigo de muchos pueblos, y entre ellos el pueblo de Israel. Dice allá, si ustedes lo leen, hay libros, historias, que muchas veces las bestias, los felinos, invadieron las tribus de Israel, que por castigo de Dios le enviaba eso. Se los enviaba. ¿Para qué? Se los comían y los destruían. Y dice, hermano, en Jeremías 15, en el versículo 3, y enviará sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar y perro para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Claro, y sobre todo los perros salvajes. Entonces, fíjate, Dios no habla de esto, no porque Dios es malo, sino eso es lo que está invocando el ser humano. Eso es lo que está invocando el hombre. ¿Cómo es posible que el hombre no se da cuenta? Pero fui creado a imagen y semejanza de Dios y tengo esa trilogía espiritual en mi cuerpo. ¿Y por qué me rebelo contra Dios? ¿Y por qué me rebelo a Dios y acepté el demonio, al príncipe de los demonios, y no acepto a Dios? Bueno, ahí te viene lo que tú buscaste, ¿entiendes? Lo que tú sembrares, eso cosecharás. Entonces nadie podrá justificarse delante de Dios. Más adelante vamos a ver lo que pasa aquí desde el 9 hasta el último versículo de esto, para que ustedes vean que el hombre quedó con la mente de tal manera que eso, cero de Dios. ¿Y por qué eso? Porque el Espíritu Santo no estará. El único que redarguye al hombre de ¿qué? Pecado, justicia y juicio. Ya el Espíritu Santo no está. Está allá en el trono, ¿verdad? Con la iglesia, con los salvos, esperando que Dios presente la perfección, esperando unos invitados que se llaman bienaventurados, que son los 144,000, que lo veremos en capítulo 7. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.